Bien, en este video vamos a empezar con ecuaciones logarítmicas, pero en la parte 2. ¿Qué quiere decir? La parte 2, que van a tener más de 2x dentro de la ecuación. En el primer caso, si nos fijamos, tenemos dos logaritmos, los dos de base 8, recuerden que es muy importante que la base sea igual, pero delante de uno de ellos hay un número. Ese número no lo podemos dejar, entonces lo primero que hay que hacer es pasarlo como potencia. Entonces lo primero que vamos a utilizar es la propiedad de la potencia. Ese 2 que está ahí adelante lo voy a pasar como exponente de la x que se encuentra afectada por ese logaritmo. El otro logaritmo, como no tiene nada, lo voy a dejar exactamente igual. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Pasé ese 2 que estaba multiplicando como potencia de la x que está siendo afectada por el logaritmo. En este caso había solo un número de acá adelante. ¿Podría haber un número acá? Sí, en los dos puede haber número y ¿qué tengo que hacer? Pasarlo como potencia. Una vez que hago eso, es acá donde empezamos a utilizar las propiedades. Ya usamos la propiedad de la potencia. Ahora lo que hay que hacer es reducir la cantidad de logaritmos. ¿Qué quiere decir esto? De los dos logaritmos que hay, necesito llevarlo a uno solo. Entonces vamos a usar las propiedades como hicimos los ejercicios de la primera parte. Estos dos logaritmos, como se están sumando, lo que voy a hacer es pongo uno solo de los dos y voy a multiplicar las x que en este caso tiene. En este caso ya no está más la a y la b, sino que aparecen x. Entonces me quedó x al cuadrado por x. ¿Por qué quedó por? Porque la suma se convertía en multiplicación. Estoy utilizando la propiedad de la potencia. Perdón, la propiedad de la suma de logaritmos. Ahora, esto no lo puedo dejar así. Igual que como hicimos para reducir a un único logaritmo, lo que hay que hacer es juntar las x. ¿Cómo las juntamos? Sumando sus exponentes. ¿Por qué lo sumamos? Porque en el medio hay una multiplicación. Entonces, si acá hay un exponente 2, acá hay un exponente 1. Nos quedaría 3. Quedaría logaritmo de base 8 de x al cubo. El paréntesis no es necesario. Y acá, si nos fijamos, nos quedó una ecuación igual que las que teníamos antes, con un solo logaritmo y ninguna otra cuenta. Entonces hay que eliminar ese logaritmo. ¿Cómo? Utilizando la definición. 8 elevado al cubo me da x al cubo. Recuerden que este 8 obviamente es este. Este 3 es este que está acá y esto que quedó intacto. Hago en la calculadora 8 al cubo. 8 al cubo, que me da 512, y escribo 512 y después tengo que pasar la potencia como raíz, obviamente. Me queda raíz cúbica de 512. El espacio es bastante limitado. Pongo acá el resultado final. Recuerden que raíz cúbica se escribe así, shift y este botón, ahí raíz cúbica de 512. Y ahí me da de vuelta, en este caso, 8. Resultado final. Entonces, vamos a repasar. Cuando tenemos dos logaritmos distintos, lo primero que hay que asegurarse es que adelante no haya ningún número. Como en este caso, en el primer término había un número, lo que hice fue ese 2, que estaba multiplicando, lo pasé como potencia. Una vez que eliminé los números, me fijo de reducir la cantidad de logaritmos. ¿Qué hago? Esos dos logaritmos, me fijo qué cuenta tienen en el medio. En este caso en una suma, entonces escribo uno solo de los logaritmos y multiplico los argumentos, igual que como hacíamos con las propiedades. Y ahora sumamos las potencias, ¿por qué? Porque son bases iguales que se multiplican, por eso quedó el 3. Recuerden que acá hay un 2 y acá que no hay nada y un 1. Una vez que hacemos eso hay que eliminar la palabra logaritmo, igual que como lo hicimos en las primeras ecuaciones. Para eliminarlo hacemos 8 elevado al cubo, o sea, la base elevada al resultado me da el argumento. Y después empiezo a resolver la ecuación como una ecuación normal. Ejemplo 2. Es bastante parecido, nada más que el primer término no tiene número adelante, pero el segundo sí. Entonces, el primer término va a quedar exactamente igual, logaritmo base 7 de x a la novena, menos, y el segundo, ese 2, nuevamente lo voy a pasar como exponente como en el caso anterior. O sea, ese 2 que estaba adelante pasó como exponente de la x. ¿Qué pasa en este caso? Se están restando. Entonces lo que voy a tener que hacer es los dos logaritmos, escribir uno solo, pero las x se van a dividir. ¿Por qué se van a dividir? Porque se estaban restando los logaritmos. Cuando los logaritmos se restaban, la resta se convertía en división.
Entonces dividimos los dos argumentos, o sea, las dos x. Y en la división, ¿qué pasa con las potencias? Se restan. Entonces, dejo el logaritmo igual y me queda x a la séptima. Y ahora llegué al mismo paso que antes. Tengo que eliminar la palabra logaritmo. Entonces hago 7 elevado a la 7 es igual a x a la séptima. O sea, 7, que es este que está acá, que es la base, elevado a la séptima, me da x a la séptima. Vuelvo a recordar cómo se escribe elevado a la séptima. 7 elevado con el piquito a la séptima. Les va a dar un número gigantesco, 823.543. Y ahora, esta potencia la tengo que pasar como raíz séptima. Ya muestro cómo se resuelve la raíz séptima en la calculadora. Agarra la calcu, Shift, 7, 7, Shift y este botón. Primero anotan el 7, que es de raíz séptima. Después Shift, este botón, y el número que es 8, 2, 3, 5, 4, 3. Y ahí nos da como resultado, obviamente, 7. Y ahí terminó el segundo ejercicio. En estos dos casos, los logaritmos estaban con x y con un número adelante. ¿Qué pasa en este caso C, que quedó medio ahí oculto? Si se fijan, los logaritmos están solos, o sea, adelante no tienen nada. Pero no tienen a la x sola, sino que tienen un paréntesis. Acá la cuestión ya cambia. ¿Qué hay que hacer? Entonces, primero, como no tienen nada adelante, no me preocupo por hacer el paso de la potencia. Lo que me voy a preocupar es por reducir la cantidad de logaritmos. ¿Esto qué quiere decir? Que de esos dos logaritmos, como se están sumando, voy a escribir uno solo en el que se multipliquen. Esto va a ser logaritmo de base 3, corchete y paréntesis. Ahora explico por qué corchete y paréntesis. La cuestión es así. Como ya tenemos paréntesis, no podemos poner paréntesis, paréntesis. Entonces, ¿qué se hace? Se pone un corchete y se multiplican los dos paréntesis. ¿Qué pasa? Los paréntesis no desaparecen, ¿por qué? Porque se tienen que multiplicar. Si yo hago desaparecer, voy a hacer lío porque ahora acá, en esta parte, voy a tener que hacer distributiva. No puedo utilizar ninguna propiedad de la potencia porque no son iguales las bases. Entonces, lo que voy a hacer es distributiva entre los dos paréntesis. Por esa razón es que se pone corchete. Hago la distributiva. Por favor, presten atención cuando hacen la distributiva. Yo ahora la explico, pero presten mucha atención cuando la hacen ustedes porque si no van a hacer un lío bárbaro. Pueden hacerla, yo la hice acá adentro, pero pueden hacerla como cálculo auxiliar. Hice x por 3x me dio 3x al cuadrado. X por 3, 3x. 1 por 3x, 3x. Y 1 por 3, 3. Una cuestión importante, después de realizar la distributiva, siempre les tienen que quedar 4 términos. Ahora nosotros eso los vamos a achicar, pero siempre les tienen que quedar 4 términos. Entonces quedaría logaritmo de base 3 de 3x al cuadrado y este 3x y este 3x, los dos, se pueden juntar porque tienen la misma potencia. Entonces quedaría 6x más 3. ¿Qué sucede ahí? Ya acá no puedo juntar nada más porque cuando tienen distintas potencias no se pueden juntar. Entonces tengo que sacar la palabra logaritmo. ¿Cómo se saca? O sea, este 3 que está acá abajo, que es la base, elevado al resultado, me da el argumento. Sería 3 al cubo es igual a 3x al cuadrado más 6x más 3. El 3 grande es el que está acá abajo. El 3 de la potencia es el que está acá afuera. Y todo esto quedó exactamente igual. Como le sacamos la palabra logaritmo, podemos sacar los corchetes. ¿Qué nos queda hacer ahora? Resolver el 27. O sea, la potencia. ¿Qué sucede ahora? Porque recuerden, como en toda ecuación hay que hallar el valor de x. Como tenemos x al cuadrado y x no se pueden juntar, lo que hacemos es ese 27 lo pasamos restando para este lado. Lo voy a hacer acá al costadito. Quedaría 0, porque yo ese 27 lo voy a sacar, es igual a 3x al cuadrado más 6x más 3
menos 27. Estaba el 27 ese que está ahí, estaba sumando, entonces pasó restando atrás del 3. ¿Qué hago ahora? Junto el 3 con el 27. Quedaría 3x al cuadrado más 6x menos 24. Y acá hay que resolver la ecuación. Nosotros vimos cómo resolver esa ecuación justo antes de este tema, que es a partir de la fórmula de la resolvente, la que era menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Solo les recuerdo, en este caso, en este ejemplo, el 3 es a, el 6 es b y el menos 24 es c. Tengan en cuenta los signos también. Entonces se empieza a reemplazar igual que lo que hacían en función cuadrática. Y de ahí van a obtener dos resultados. Esto sería menos 6 más menos 6 al cuadrado menos 4 por 3 por menos 24 sobre 2 por 3. Si se fijan, lo repaso ahora, lo completé todo seguido, ahora lo repaso. Dice menos b, b es 6, queda menos 6, más menos b al cuadrado que es 6 al cuadrado, menos 4 por a que es 3, por c que es menos 24, por eso les dije que tengan en cuenta el tema de los signos. 2 sobre 2 por a que a es 3. Y ahora empiezo a resolver. Lo voy a hacer acá al costado, me quedó re chiquito el espacio. Más menos, acá quedaría 36 menos. Y acá tengo que hacer 4 por 3 por menos 24. 288. Ya les muestro lo que estoy escribiendo. Fíjense esto. El menos 6 quedó igual. El 36 se le va a hacer 6 al cuadrado. Y acá hice menos 4 por 3 por menos 24. Menos por menos queda más. Y ahí me dio el 288. Y abajo hice 2 por 3. Hago menos 6 más menos raíz cuadrada de 324 sobre 6. ¿De dónde salió el 324? De hacer 36 más 288. Y hago la raíz cuadrada de 324 y me da 18. Y ahí me quedan los dos resultados. Menos 6 más 18 dividido 6 y menos 6 menos 18 dividido 6. ¿Se acuerdan que lo separábamos en dos caminos? Menos 6 más 18, que es el resultado, sobre 6. Y este es el primero. Y el segundo era menos 6 menos 18 sobre menos 6, que es el segundo resultado. Y ahí obtienen los dos resultados de la ecuación. Esto sería 12 dividido 6, 2. Y esto sería 24 dividido 2. Esto da menos 4. Ay, perdón que lo hice tan apretado. Pensé que me iba a alcanzar el espacio. Bueno, igual después yo ahora les mando una foto también con esto.